En este video vamos a tratar de hablar un poco de Richard Cantillon, ¿ok? Y, eh, y por supuesto, la lámina que ven tiene mucho que ver con la visión que en algún momento Juan Carlos Cachanovsky, que en paz descanse, nos hizo compartir de que antes del año 1735, generalmente la teoría económica estaba en la búsqueda de una justificación para la justicia, ¿no? Y esa es la razón por la cual los griegos y la gente del medioevo intentaron tratar de conseguir una suerte de justicia en el mercado, ¿no? Luego eh, hay una suerte de transición entre el año 1500 y el año 1735 que tiene que ver con la presencia misma del mercantilismo en la sociedad eh, humana. Y en esa época se estaba en búsqueda de, de los principios de la economía política. Y de hecho, hay un mercantilista famoso que era Antoine de Montchetien que intentó escribir un libro que se denominó así, Teoría de la Economía Política. Sin embargo, el libro no reflejaba exactamente ese tipo de análisis. Y bueno, el mismo Juan Carlos decía que entre 1735 y 1870 hubo la manifestación de esa economía política propiamente dicha, y luego eh, entre el año 1800 y el año 1870 va a presentarse una nueva transición que va a terminar con la aparición del marginalismo en las tres expresiones, ¿no? En la expresión de Jevons, de Menga y de Walras, que van a dar efectivamente el marco para la ciencia económica tal y como la conocemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilaciones, vamos a meternos en el tema de Richard Cantillon. Richard Cantillon realmente es un gran misterio, ¿ok? Eh, las fechas que están allí, 1680 y 1734 como fecha de nacimiento y de la muerte, son quizás fechas aproximadas, ¿no? Porque Cantillon nace en Irlanda, en el condado de Kerry, eh, que fue eh, donde su familia tuvo propiedades de tierras, ¿ok? Por lo cual eran nobles de la tierra. Ellos eran católicos de origen español y estuardistas, ¿no? Por lo cual ellos apoyaron al rey Carlos, ¿ok? Quien fue sujeto de la persecución por Oliver Cromwell, ¿ok? Y ellos fueron sujetos de la expropiación en la época de Cromwell. Y bueno, el primo de Richard Cantillon, que curiosamente se llamaba también Richard, ¿ok? Emigró a Francia y logró establecer un banco. Y el primer trabajo que va a tener Richard Cantillon es un trabajo en ese banco de la familia, el Banco Cantillon, ¿ok? Eh, Porque él va a emigrar a Francia, ¿ok? Y va a hacer eh, vida entre Francia, España y Holanda, ¿no? E Inglaterra, ¿no? ¿Ok? Este, siendo muy joven, ¿ok? El, el, un noble británico, ¿ok? Que era el pagador de las tropas de la guerra de sucesión española, lo va a contratar para que se vaya a trabajar con él a España, y él va a vivir entre 1700 y 1714 en España. Es curioso, pero la guerra de sucesión dura entre 1700 y 1710, ¿ok? Por lo cual Cantillón se queda 4 años más en España, ¿ok? Algunas biografías de él establecen que eso lo hace para
crear vínculos como comerciante y como buenas, eh, se llama como buenas relaciones para el futuro. ¿Ok? Sin embargo, tengo la impresión de que él también dedicó esos años a un estudio un poco profundo del pensamiento de los escolásticos, ¿no? Porque eso va a aparecer en el ensayo que él va a escribir luego en su exilio en Inglaterra. Y bueno, después él va a regresar a Francia, ¿ok? Y en Francia se va a encontrar con que ah, Francia está enfrentando nuevos problemas. De hecho, 1715 es el año de la muerte de Luis XIV, ¿ok? El Rey del Sol. ¿Ok? Y bueno, y Francia está en problemas muy serios, ¿ok? Desde el punto de vista económico. Esos problemas están acentuados por lo que el mismo Cantillón explicó en su tratado de que en el año de 1684 los franceses expulsan a los protestantes de Francia, y eso expulsa con ellos al artesanado y a buena parte del comercio, porque los protestantes eran gente que se dedicaba al trabajo de una manera mucho más acentuada. Y bueno, también Cantillón en el ensayo va a reseñar un poco la evolución de los procesos en la agricultura que está viviendo Francia. ¿Ok? Recordémonos que normalmente eh, eh, la historia económica se funda en la creencia de que efectivamente el proceso de la agricultura es importante, ¿ok? Y excluyen un poco la visión artesanal y la visión del comercio. Sin embargo, dentro de su importancia, la agricultura ha vivido un proceso que quizá lo va a describir mucho mejor Turgot después en sus reflexiones sobre el comercio, sobre la formación y la distribución de las riquezas, que lo vamos a ver en un video cuando dediquemos a Turgot. Pero bueno, efectivamente, el, eh, 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 la agricultura ha vivido un proceso de evolución, ¿no? Ya no es la misma agricultura feudal de la Edad Media. ¿Ok? De hecho, ya los amos han decidido hacer una suerte de aparcería en algunos de los distritos franceses, por lo cual los siervos ya no son siervos, sino que son una suerte de socios de los nobles. ¿Ok? Socios de una manera muy débil, en el sentido de que el noble, al ser dueño de la tierra, exigía un determinado volumen de producción, ¿ok? Que el aparcero estaba obligado a cumplir, y a partir de ese volumen de producción, la, la producción pasaba a ser propiedad del aparcero, ¿no? En territorios mucho más fértiles, como ocurre en el norte de Francia, en lo que se llama la Bretaña francesa, y en el este de Francia, que se denomina la Borgoña, van a evolucionar hacia otra suerte de contrato, que es un contrato en el cual hay alquiler de la tierra. ¿Ok? Por lo cual el granjero pasa a ser propietario de toda la explotación, y queda obligado a pagar un alquiler por el uso de la tierra. Y el dueño de la tierra, el noble, va a pasar a ser un rentista, ¿no? Eso en francés lo llaman el contrato de rentier y fermier. ¿Ok? Porque obviamente el noble pasa a ser un rentista, mientras que el agricultor pasa a ser un granjero, ¿no? ¿Ok? Y también, bueno, eso va a pesar mucho en la historia del pensamiento, porque se va a comenzar a pensar que la actividad del rentista es una actividad
este, eh, parasitaria, ¿ok? Y así va a ser vista durante mucho tiempo en la historia del pensamiento económico, ¿no? Bueno, y de hecho en el tratado se explica muy bien que quizá los artesanos tienen una mejor vida que los granjeros, ¿ok? Y de hecho en alguno de los capítulos del ensayo, Cantillón expresa que cuando un granjero logra tener una producción importante en su tierra, entonces él va a procurar que sus hijos o alguno de sus hijos se dedique a la artesanía, porque la artesanía es mucho más rentable que la agricultura, ¿no? Lo cual va a contradecir un poco lo que después van a decir los fisiócratas, ¿ok? Y lo que después también se va a establecer como una norma fundamental en el pensamiento económico, ¿ok? También es la época en que, debido a la muerte del mismo Luis XIV, eh, eh, Francia queda en una suerte de desolación, ¿no? Y quien está haciendo la regencia, porque en este momento Luis XVI, que es el rey que va a suceder a Luis XIV, recordémonos que Luis XV mm, no le toca ser rey, ¿ok? Sino que Luis XVI es un niño apenas. Entonces, quien ejerce la regencia es el duque de Orleans, ¿ok? Que se llama Philippe de Orleans. ¿Ok? Y bueno, ahí va a ocurrir una suerte de cosa curiosa, ¿no? Debido a que Francia tiene problemas muy serios, ¿ok? Entonces, hay un escocés que se llama John Law, que ha buscado la manera de establecer un banco central, ¿ok? Y recordémonos un poco que en esta época mercantilista, el primer banco central fue el Banco de Suecia y el segundo banco va a ser el banco inglés, ¿ok? Que va a ser fundado eh, este, por los reyes de la casa Orange-Nassau después del incidente de la, del- de la Revolución Gloriosa. Y bueno, John Law viene con la idea de montar un banco central en Francia. El duque de Orleans no termina de entender bien el asunto hasta que por fin John Law lo convence y efectivamente él instala el Banco Central con la intención de desmonetizar las monedas de metal y poner en circulación billetes, ¿ok? Que no tienen más respaldo que las tierras cultivables francesas, que son las tierras que le pertenecen a los nobles, ¿no? Y bueno, Cantillon va a participar en en esa práctica, ¿ok? Pero Cantillon va a ir unos pasos más adelante de John Law, no porque tenga conocimiento mayor que el de John Law, ¿ok? Sino que Cantillon parece que logra descifrar lo que está ocurriendo de una manera mucho más precisa que John Law, ¿no? De hecho, John Law lo que viene es a aplicar una teoría que fue ideada mucho antes por William Potter, que es un personaje que también es misterioso porque no sabemos cuándo nació, no sabemos cuándo murió, ¿ok? Sabemos que existe porque escribió un libro que se llama La llave de la riqueza, ¿ok? En la cual él propone que dentro de un enfoque bastante mercantilista, que la manera de hacer rico a una población es emitir mucho dinero y poner en circulación mucho dinero, porque a más dinero, más riqueza, ¿no? ¿Ok? O sea, una confusión totalmente del tipo mercantilista, ¿no? Entonces, bueno, este señor William Potter escribió ese tratado y ese tratado es fundamentalmente el que, el que sigue en su pensamiento John Locke. ¿Ok? Por el contrario, Cantillon, al parecer, ¿ok? Tiene una visión un poco más realista, ¿ok? Un poco más analítica, ¿ok? Y Cantillon parece que va a ir descifrando lentamente el proceso que va a ocurrir en Francia, ¿no? Porque de hecho el banco se establece en 1715, un poco después de la muerte
de Luis XIV. Y bueno, y el banco va a empezar a emitir asignados, ¿ok? Que son billetes fiduciarios, ¿ok? Este, y esos billetes lentamente van a ir sustituyendo a las libras tornesas, que son la moneda metálica francesa, ¿no? Sin embargo, en, en Francia va a ocurrir un problema que nosotros podríamos llamar hiperinflacionario, pero no dentro del concepto hiperinflacionario que normalmente se usa en la contemporaneidad. No es la hiperinflación al estilo de Kagan, ¿ok? Sino que obviamente hubo un proceso de inflación muy fuerte, ¿ok? Incluso una burbuja, ¿ok? Porque una de las cosas que ocurre es que la bolsa de París experimenta un proceso de crecimiento de precios muy violento, ¿ok? Y Cantillón va a aprovechar ese proceso, ¿no? Cantillón, como es banquero y participante de este mecanismo, él va a otorgar créditos con garantía en las acciones del Banco General, que es el banco que crea John Law, y de la Compañía del Mississippi, que es la compañía de comercio de esta Francia del siglo XVIII. Y bueno, y ambas compañías van a experimentar ese proceso de alza de precios en la bolsa. Y bueno, y como Cantillón está otorgando préstamos con garantía en esas acciones, Cantillón va a hacer una suerte de corto. Va a vender sus acciones y las acciones que tienen garantía en el banco, y eso, luego de la caída, le va a proporcionar una inmensa fortuna a Cantillón, ¿ok? Y también le va a ocasionar un problema muy serio, porque va a tener que huir de Francia y refugiarse en Inglaterra hacia el final de su vida, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, eh, y bueno, y ahí es cuando va a escribir el bendito ensayo, que se llama Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, que quizá es el libro señero de la economía política. ¿Ok? Lo que pasa es que también es un libro que tiene muy mala suerte, ¿no? Porque Cantillón en el año 1734, cuando esté en Inglaterra, él va a ser víctima de, de un atentado, ¿ok? En el cual supuestamente muere, ¿ok? Y digo supuestamente porque no se sabe tampoco si efectivamente murió en ese momento, ¿ok? Hay muchas, ¿cómo se llama? Muchas informaciones contradictorias con respecto a la vida de Cantillón. O sea, así como no se sabe exactamente que nació en 1680, tampoco se sabe si murió efectivamente en ese incidente del incendio de su mansión en Londres. ¿Ok? Lo cierto es que al parecer uno de sus sirvientes eh, había sido despedido, el sirviente también desapareció de Londres. ¿Ok? Y bueno, y cuando lograron apagar el incendio en la casa, apareció un cadáver que estaba vestido con las ropas de Cantillón y tenía además un puñal clavado en el corazón, por lo cual se creía que Cantillón lo habían asesinado y luego de eso habían quemado la casa. ¿Ok? El, el, el sirviente en cuestión, que era el cocinero de la mansión, no apareció más nunca. ¿Ok? Se cree que huyó a Francia. ¿Ok? Pero también hay informaciones contradictorias en el sentido de que en el velorio del cadáver de Cantillón, la familia estaba muy contenta como si no hubiese ocurrido nada, ¿no? Entonces, bueno, eso añade más elementos a ese misterio de la muerte de Cantillón en el año de 1734. Lo cierto es que ese ensayo estaba en proceso de elaboración, probablemente ya estaba listo, y de hecho estaban circulando unas copias clandestinas, que era lo que normalmente ocurría en esta época, no en Inglaterra, ¿no? Pero sí en Francia, ¿no? En Francia normalmente, como el absolutismo era profundamente fuerte, entonces normalmente los autores
hacían circular sus libros como libros anónimos, ¿no? Y luego si lograban pasar la censura, entonces el autor del libro se declaraba autor del libro, ¿no? Entonces, bueno, parece que Cantillón este, siguió esa práctica, entonces puso a circular el libro, ¿ok? Y bueno, pero sin embargo, él parece que fallece en 1734. Luego el libro tiene unas alteraciones muy importantes porque le hicieron agregados de cosas bien extrañas, o sea, se le agregaron parte de los ensayos de Hume que van a ser mucho posteriores al trabajo de Cantillón. Y bueno, y luego en el año de 1755, Thornton, ¿ok? Que es un autor inglés, logra rescatar el documento y lo traduce al inglés y lo publica en inglés, ¿no? Sin embargo, el tratado tiene muy mala suerte, el ensayo tiene muy mala suerte porque de hecho, efectivamente, aunque se trata del libro señero de la historia de la economía política, va a ser opacado por el trabajo de Smith, ¿ok? Que eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante también, ¿ok? Ahora, ¿de qué se trata este ensayo? ¿No? El ensayo son, a decir del mismo Cantillón en el trabajo, son cuatro partes las que conforman el ensayo. Una primera parte que podríamos decir que es economía, que es general, ¿ok? En la cual él expone los principios básicos de esta economía política. Luego la segunda parte va a ser una suerte de libro de economía monetaria, ¿ok? Y de hecho en esa parte Cantillón va este, a, a expresar todo su conocimiento en el área bancaria y el profundo conocimiento que él tiene sobre la moneda, ¿ok? Que es bastante interesante y bastante señero, eso ya lo vamos a comentar también. Y bueno, y en la tercera parte es una tercera parte en la cual él trata las relaciones del comercio internacional, ¿ok? Eh, y, as- y en el mismo ensayo él dice que hay una cuarta parte, ¿ok? En la cual él hace como una suerte de anexos estadísticos y de anexos de cálculo en los cuales él nos explica de dónde saca las cifras que él va dando en el ensayo, ¿no? Esa última parte nunca se encontró, ¿ok? O sea, cuando Thornton le tocó hacer la, la, la traducción al inglés y la primera edición efectiva del libro, no va a haber esa cuarta parte, ¿ok? Y de hecho nunca ha sido conseguida, ¿no? Es más, creo que si se consiguiese sería algo bien interesante, ¿no? Porque sería la manera en la que uno podría aproximarse a la forma en la que Cantillón observaba los procesos, ¿no? Porque ahí están los cálculos por los cuales él dice que son determinados montos los que corresponden a determinados procesos, ¿no? Ok, bueno, lo primero que hay que reseñar es la metodología de este ensayo, ¿no? La metodología es profundamente deductiva, ¿ok? Y, bueno, desde los primeros capítulos, pareciera como que es un modelo para tratar de explicarnos la realidad desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿no? ¿Ok? Entonces, es profundamente interesante la metodología y además va a ser la metodología que después van a asumir todos los que van a seguir después de Cantillón, ¿no? Por lo cual, efectivamente, se trata del primer tratado de economía política, lo cual compite seriamente con con la riqueza de las naciones de Smith, ¿ok? Porque la voz general es que efectivamente Smith es el padre de la economía, ¿no? Y al parecer el verdadero padre de la economía es Richard Cantillon.
¿Ok? Bueno, el otro elemento es la teoría del valor, ¿no? En, en el trabajo hay varias dubitaciones, ¿no? O sea, Rothbard dice que Cantillon es eminentemente subjetivista, ¿ok? Hay elementos subjetivistas, eso no hay que dudarlo, ¿ok? De hecho, cuando él dice que el precio depende de las necesidades del comprador, ¿ok? Y de la escasez del bien, está técnicamente adosándose a la teoría subjetiva del valor que después van a exponer los austríacos, ¿ok? Pero, sin embargo, hay algunos pasajes en los cuales él habla de un intento de que el precio de mercado se iguale al costo de producción, ¿ok? Que él lo llama valor intrínseco. Entonces, hay mucha dubitación en el trabajo, ¿ok? Sin embargo, pareciera que Cantillon efectivamente fuera un subjetivista, ¿no? ¿Ok? O sea que no estoy en ningún momento dudando de lo que dice Rothbard. Sin embargo, creo que Rothbard es demasiado efusivo en la creencia de que Cantillon sea efectivamente un protoaustríaco, ¿no? De hecho, pareciera que lo es, ¿ok? Pero hay algunos elementos que predisponen en torno a que hay cierta duda en su postura con respecto al valor, ¿ok? Este, comentamos un poco acerca de la evolución histórica, ¿ok? Eh, que, que vive Francia, ¿ok? Francia en el siglo 17 quizás sea la nación más importante de Europa, ¿ok? Y lentamente va a perder su brillo, ¿ok? Frente a Holanda, lo cual es una cosa bien curiosa a los ojos de los mercantilistas, porque Holanda no tiene riquezas, ¿ok? No tiene riquezas minerales, y entonces suena extraño que Holanda sea el líder del mundo mercantilista, ¿ok? Lo que ocurre es que Holanda supo establecer ciertas condiciones en, en su economía que le permitieron llevarle la delantera a los franceses, ¿ok? Durante bastante tiempo y luego perder un poco ese brillo frente a los británicos, ¿no? Que también van a seguir un poco la misma eh, eh, estructura política holandesa, ¿no? ¿Ok? El otro elemento importante en el tratado es la presencia de los factores de producción, aunque Cantillon jamás los denomina así. Hay que tener bien presente que la expresión factores de producción es una expresión ya de la fisiocracia, ¿ok? O sea que Cantillon no tiene por qué tenerla. ¿Ok? Sin embargo, en el primer párrafo, él establece que toda la riqueza proviene de la tierra y que es transformada por el trabajo. ¿Ok? Entonces eso predispone eh, a algunos críticos de Cantillon en relación a que Cantillon no conocía el capital, ¿ok? Como factor de producción. Y eso no es cierto. ¿Ok? De hecho, Cantillon mucho más adelante va a meterse en el tema del empresario, ¿ok? Que lo vamos a tocar ya dentro de un momento, y el empresario más pequeño de Francia es el aguador, ¿ok? Y Cantillon dice que el aguador solamente requiere para funcionar un capital equivalente a 2 baldes, ¿ok? Por lo cual él recoge el agua del Sena y se pone a gritar a voz en cuello por las calles de París que él está vendiendo agua, ¿no? Entonces, si alguna señora de alguna de estas casas quiere agua, abrirá la puerta y le dirá al aguador que ella quiere, mm, por ejemplo, 2 baldes de agua, y él entrega esos 2 baldes de agua, que es su único capital, y recibe a cambio 2 baldes que la señora entrega, ¿ok? Para volver a buscar agua en el Sena y volver a ofrecerla, ¿no? ¿Ok? Que era su manera de hacer negocios en el siglo XVIII, que en los principios del siglo XVIII,
Y bueno, y eso nos da la impresión de que Cantillón entiende perfectamente la presencia de los bienes de capital en el proceso productivo, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que también tenemos que entender, ¿ok?, que estamos en las etapas primigenias del capitalismo, ¿ok?, por lo cual el artesanado no se ha convertido en empresa, ¿ok? Y todavía no hay una visión del capital en la misma visión que va a haber después con los fisiócratas y mucho después con la presencia de Smith, Ricardo e incluso Carlos Marx. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿ok? Esa es una de las cosas que siempre hay que tener presente en la historia del pensamiento económico, porque normalmente los economistas tenemos la costumbre de ser anacrónicos, ¿no? Y de creer que a pesar de que esto se está desarrollando en los primeros años del siglo XVIII, ¿ok? Nosotros estamos obligando a este señor a pensar como si estuviese en el siglo XX. ¿Ok? Lo cual no cuadra dentro de la realidad, aunque Cantillón nos demuestre que está mucho más avanzado para su tiempo, ¿no? Este, comenté que el elemento más curioso es la presencia del empresario dentro del trabajo de Cantillón, ¿ok? Es más, de hecho, el empresario aparece muy pocas veces en economía, ¿no? Aparece en la escolástica, ¿ok? Traído por primera vez por Pierre-Jean de Olivy, ¿ok?, quien lo describe de una manera bastante precisa, ¿ok? Y quien utiliza al empresario para tratar de explicar los procesos que ocurren en economía, ¿no? Y bueno, eso creo que influyó a Cantillón, porque Cantillón debió haber leído las obras de los escolásticos. Se nota en algunos pasajes del ensayo que él efectivamente trabajó la visión que tenían los escolásticos de la economía y sobre todo la visión con respecto al empresario, ¿no? Y de hecho, de la figura del empresario van a surgir algunos elementos que son bien curiosos en el trabajo de Cantillón, ¿no? El primero es la diferencia entre riesgo e incertidumbre, ¿no? De hecho, hoy, en el siglo XXI, nosotros estamos influidos por las ideas de Frank Knight, ¿ok?, quien trató de explicar un poco esta diferencia entre incertidumbre y riesgo. Y él en su tratado que se llama Beneficio, Riesgo y Rendimiento, de riesgo e incertidumbre, él dice que el riesgo es aquella incertidumbre que puede ser medida, ¿no? Y creo que Cantillón, muchos años antes que Knight, tiene una idea precisa de que el riesgo y la incertidumbre son dos cosas completamente distintas, ¿no? De hecho, él habla de riesgo cuando habla de oportunidad de negocio, ¿ok? Y habla de incertidumbre cuando habla de posibilidad de quiebra. ¿Ok? Y eso hay que tenerlo bien claro, porque parece que él está mucho más claro que Knight acerca de la diferencia entre riesgo e incertidumbre, ¿no? De hecho, el riesgo puede ser medible porque el riesgo es un evento que ha ocurrido históricamente y que a nosotros nos puede dar una probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? En cambio, la incertidumbre es desconocida por completo, por lo cual no puede ser medida, ¿no? ¿Ok? Entonces, riesgo no es la incertidumbre que puede ser medida. ¿Ok? Riesgo es una cosa e incertidumbre es una cosa completamente distinta. ¿Ok? Y bueno, y al parecer Cantillón entiende esta diferencia y dice que el empresario vive en el ambiente de la incertidumbre porque él le toca comprar a costos ciertos, ¿ok?, y vender a precios inciertos, ¿no? ¿Ok? Y esa es la razón por la cual probablemente el empresario se expone a la quiebra por el efecto de esa incertidumbre. ¿Ok? Otro elemento importante en el que el empresario tiene que ver con el tratado es la economía espacial. ¿Ok? De hecho, Cantillón va a estar bastante claro. ¿Ok? Es más, es sorprendente que un hombre de los principios del siglo XVIII esté tan claro
que diga que si a una empresa le cuesta mucho llevar la materia prima a su, em- a su sitio de producción, ubique ese sitio de producción más cerca de la fuente de la materia prima para disminuir el costo de transporte, ¿no? Y de la misma manera, si la empresa le cuesta más llevar el bien terminado al mercado, entonces lo lógico es que el empresario ubique la empresa en un sitio cercano al mercado. ¿Ok? Eso es mm, bien interesante, ¿ok? Y además es una muestra de que este hombre está pensando en términos económicos, por lo cual efectivamente esto es un tratado de economía política y no como ocurre antes con los trabajos de Petty y con los trabajos de Moon y con los trabajos de Josiah Childs, ¿ok? Que son trabajos en los cuales no hay una deducción efectiva de los procesos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y el otro elemento que es bien curioso en el trabajo de Cantillón es la segunda parte, la segunda parte del ensayo que trata de la economía monetaria. ¿Ok? Efectivamente, Cantillón expone, ¿ok?, que el crecimiento de los precios está asociado al crecimiento de la cantidad de dinero. Sin embargo, él no cree que ese crecimiento sea directo, ¿ok?, y proporcional, ¿ok?, sino que depende de dónde impacta el crecimiento de precios. Eso va a generar mayor o menor crecimiento de precios o mayores crecimientos de precios en determinados precios que en otros, ¿no? ¿Ok? Lo cual, de nuevo, ¿ok?, nos hace pensar acerca de la brillantez de este personaje, ¿no? De hecho, esa visión de la economía monetaria que tiene Cantillón no va a tener parangón, ¿ok?, en la economía clásica, ¿ok? Y va a necesitar más allá del marginalismo para encontrarnos con un tratado que se acerque al conocimiento que Cantillón tiene de la economía monetaria. ¿Ok? Otro elemento bastante importante es la relación entre dinero y tasa de interés, que es una relación que hasta el día de hoy se supone como directa, ¿no? ¿Ok? O sea, normalmente cuando uno estudia macroeconomía, ¿ok?, los profesores insisten mucho en hacernos ver que la tasa de interés es el precio del dinero y que por tanto cuando la tasa de interés es baja es porque hay mucho dinero, cuando la tasa de interés es alta es porque hay poco dinero, ¿no? ¿Ok? Y Cantillón, de una manera muy aguda, establece que la tasa de interés en realidad ocurre por, por la relación que existe entre prestamistas y prestatarios, ¿no? Si hay mucho prestamista, probablemente la tasa de interés sea menor. ¿Ok? Si hay pocos prestamistas, probablemente la tasa de interés sea mayor. O sea que no tiene que ver con el volumen de dinero, ¿no? Y de hecho, Cantillón mismo dice que a veces hay situaciones en las cuales hay abundancia de dinero y las tasas de interés son altas, ¿ok?, porque hay pocos prestamistas y de la misma manera hay situaciones, ¿ok?, en la cual hay escasez de dinero y sin embargo la tasa de interés es baja porque hay abundancia de prestamistas, ¿no? Entonces es bien interesante el análisis monetario de Cantillón. Incluso más adelante en Precios y Producción, Hayek va a referir desde los primeros capítulos que quizá la explicación que hace Cantillón de cómo el dinero afecta los precios, ¿ok?, va a ser una de las explicaciones más brillantes que va a haber en economía y que no había sido superada hasta el siglo XX, ¿no? ¿Ok? Lo cual es bien notorio y bien importante en el caso de Cantillón. ¿Ok? Y hay un elemento que yo quiero recalcar mucho, ¿ok?, que aparece en los primeros, la primera parte del tratado, que es un párrafo en el cual él dice que las vituallas que se usan en el siglo XVIII son normalmente de bronce, ¿ok?, que es una mezcla de cobre y estaño, ¿no? Y él dice que si nosotros descubriésemos que
ese metal es dañino para la salud, entonces inmediatamente la gente sustituiría esas ollas y platos de bronce por ollas y platos de otro tipo de metal o de otro tipo de material, ¿ok? Y eso incidiría sobre la producción, ¿ok? La producción de ¿cómo se llama? La producción eh, de las minas de cobre, ¿ok? Y bajaría el precio del cobre, ¿no? Entonces, eso es como un primer asomo de lo que después va a exponer Menger cuando exponga la teoría la teoría de la imputación, ¿ok? O sea, es bien, bien interesante ese párrafo que Cantillón expone, ¿no? Y de hecho la lectura del ensayo es toda una experiencia, ¿cómo se llama? Una experiencia enriquecedora porque muchos de los párrafos tienen demasiado contenido, ¿ok? Y a pesar de que la obra es más pequeña que La riqueza de las naciones de Smith, ¿ok? Tiene muchísima más sabiduría económica que la que tiene La riqueza de las naciones. ¿Ok? Entonces, yo de verdad los invito a leer el ensayo. ¿Ok? Y bueno, y me falta comentar acerca de la última parte del ensayo que tiene que ver con las relaciones eh, del comercio internacional, ¿no? Este, Cantillón ahí explica cómo es que en este ambiente de patrón oro, ¿ok? Se logra establecer los equilibrios, ¿ok? Por lo cual es, es tonto el que un país establezca ciertos límites a la importación o la exportación de ciertos bienes, porque al final los efectos van a ser compensados por ese mismo flujo de dinero que corre por las economías, entre las economías, por medio del comercio internacional y que de esa manera, ¿ok? Es técnicamente innecesaria la realización de política económica. ¿Ok? Entonces, es bien interesante el trabajo de Cantillón. ¿Ok? Yo los invito a leerlo. ¿Ok? Y los invito a aprender de Cantillón. ¿Ok? Porque quizá descubran que efectivamente se trata del verdadero padre de la economía. ¿Ok? Vale, muchas gracias.